Ya llegamos a la tercera parte de esta serie sobre enemigos de God of War. Sin embargo, esta vez vamos a centrarnos en algunos jefes marinos de la saga, para que el video quede uniforme conforme al tema de los enemigos que se tocan, ya que, increíblemente, estos jefes suelen ser muy diferentes a sus contrapartes mitológicas. La Hydra en God of War es conocida por su aparición inicial en el primer juego. Esta criatura es un monstruo marino que Kratos debe derrotar antes de llegar a la ciudad de Atenas por encargo de Poseidón. Incluso en la saga nórdica, Kratos recuerda a la Hydra como una de esas criaturas que simplemente actuaban por instinto. Sin embargo, hay diferencias muy notables entre la Hydra mitológica y la de God of War. La primera es que la Hydra de Lerna no era un monstruo marino, sino una criatura que habitaba en la región de Lerna, cerca de la fuente de Amimone. Por otro lado, en el juego posee 3 cabezas, y no parece seguir la lógica mitológica de que, por cada cabeza cortada, surgían otras nuevas. De todas formas, en la antigüedad tampoco existía un consenso sobre cuántas cabezas tenía realmente la Hydra. Pero más allá de eso, ¿qué dice la mitología realmente sobre ella? El mito más conocido es el de los 12 trabajos de Heracles, cuando Euristeo, rey de Micenas, le encomienda derrotar a la Hidra de Lerna, una criatura que según Hesiodo era hija de Tifón y Equidna. Además, la criatura habría sido criada y alimentada por la diosa Hera. En cuanto a sus características, las fuentes tampoco coinciden del todo. En la biblioteca mitológica se menciona que tenían 9 cabezas, de las cuales la central era inmortal, mientras que las demás eran mortales. El autor Diodoro de Sículo, en cambio, afirma que por cada cabeza cortada crecían 2 nuevas. Finalmente, en el mito, Heracles logra derrotar a la Hidra con la guía de Atenea y la ayuda de su sobrino Iolao, quien cauterizaba los cuellos de la Hidra para impedir que las cabezas volvieran a crecer. Después de vencerla, Heracles sumergió las flechas de su arco en la bilis, o en la sangre venenosa de la criatura, lo que sería gran ayuda para otros trabajos posteriores. Por lo que en God of War no solo se diferencia abismalmente por sus características mitológicas, sino también en su ubicación geográfica. El caso de Charybdis es un poco complejo, ya que en God of War Ascension en realidad se trata de la Erinia o Furia Alecto, transformada en esta enorme criatura. Sin embargo, eso no impide hablar un poco sobre la Charybdis mitológica. Probablemente Alecto adopte esta forma inspirándose en la existencia del monstruo en el propio lore del juego. Pero en la mitología Charybdis destaca principalmente por su aparición en la Odisea, donde era la criatura que generaba enormes remolinos y que Odiseo debía evitar durante su viaje. Lo mismo ocurre en la Eneida, cuando Eneas escapa de Troya, e incluso los argonautas también lograron pasar por ese peligroso lugar. Además, Charybdis se encontraba muy cerca de Sila, formando entre ambas uno de los mayores peligros para cualquier navegante. A decir verdad, no hay mucho más que decir sobre esta criatura, ya que en la mitología prácticamente se la conoce por ese papel. En God of War Ascension, además, aparece como un jefe de escenario en el modo multijugador, aunque ahí recibe el nombre de Leviatán, un nombre mucho más relacionado con la tradición judeocristiana. En cuanto a su apariencia, prácticamente queda libre de interpretación, al ser descrita simplemente como la responsable de crear gigantescos remolinos cerca de Sila en las aguas del estrecho de Sicilia. Las fuentes antiguas no ofrecen una descripción física demasiado detallada, por eso queda libre de interpretación. A la Sila la conocemos en God of War Ghost of Sparta. Es un jefe que aparece en el primer tramo de la historia, invocada por Poseidón para impedir que Kratos llegue a la Atlántida. Su apariencia es similar a la de un tiburón mezclado con un pulpo, algo que dista bastante de la mitología, ya que en el arte griego normalmente era representada como una mujer unida a un monstruo marino. Homero la describe de la siguiente manera: su voz se parece al ladrido de un tierno cachorro, pero su cuerpo es el de un monstruo terrible. Tiene 12 patas deformes, 6 larguísimos cuellos y sobre ellos horribles cabezas cuyas bocas muestran 3 filas de dientes apretados y llenos de muerte. La mitad de su cuerpo permanece oculta en la cueva, mientras sus cabezas se asoman para capturar delfines, focas o incluso grandes cetáceos. Con el paso del tiempo su descripción fue cambiando. El autor latino Higino, por ejemplo, la representa con la parte superior de una mujer, mientras que la inferior posee forma de pez y 6 perros unidos a su cuerpo. Una apariencia que recuerda bastante a varias representaciones artísticas del siglo V a.C. En cuanto a su papel dentro del mito, destaca precisamente por lo mismo que Charybdis. Circe le advierte a Odiseo que es preferible navegar cerca de Sila, aunque ésta devore a 6 de sus hombres, antes que de acercarse demasiado a Charybdis y arriesgarse a perder toda la embarcación. Básicamente, es otro de los peligros que Odiseo debe afrontar. El Kraken es uno de esos jefes que es un caso bastante particular,
porque en realidad no pertenece a la mitología griega. Aunque visualmente puede recordar un poco a Caribdis, este aparece en God of War 2, en el Palacio de los Hados, en la Isla de la Creación, después de que Kratos se enfrente al último espartano. Como decía, el Kraken no forma parte de la mitología griega, sino que proviene de las leyendas escandinavas. Muy probablemente su origen esté inspirado en antiguos avistamientos de calamares gigantes. Sin embargo, tampoco aparece mencionado con tal en las Edas nórdicas, por lo que tampoco puede decirse que forme parte de la mitología nórdica clásica. Más bien pertenece al folclore escandinavo, donde con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en uno de los monstruos marinos más famosos del mundo.